Bueno, muy bien, vamos a orar para empezar este módulo, nuevo módulo sobre eh, quién es el Espíritu Santo, ¿sí? Así que, bueno, eh, a ver, Dina, ¿podés orar, por favor, para dar comienzo a la clase? Oremos. Amado Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad en este tiempo, en el reunirnos para estudiar tu palabra. Te rogamos que en este momento sea tu Espíritu quien nos ilumine, abra nuestros sentidos espirituales, nuestro entendimiento, que sea la guía en este espacio de aprendizaje y que cada vez, Señor, logremos profundizar en intimidad y comunión contigo. Te rogamos, Señor, que te quedes con nosotros en este tiempo. Háblanos, Padre, a través de tu palabra y a través del pastor Douglas. Y, Señor, que este sea un tiempo de edificación y crecimiento los unos con los otros. Bendícenos grandemente y que hoy sea un tiempo, Señor, para exaltar y adorar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Eh, Me parece que este es uno de los cursos que más difícil me resulta dar. Eh, Porque de alguna manera cuando uno se acerca a este tema, se encuentra con, por lo general, dos posturas o dos actitudes, ¿no? Hay personas que hoy en día que sienten que tienen un buen dominio del tema, no solamente en el conocimiento, pero en la praxis también, ¿no? Dicen tener realmente eh, una comunión y una experiencia del Espíritu Santo de poder, y no hay por qué realmente dudar muchas veces de eso, puede ser. Eh, pero sin duda, eh, algunas veces uno encuentra que hay personas en el otro lado eh, de un mismo lugar donde puedes tener varias personas o un grupo de personas juntos que al hablar del Espíritu Santo, bueno, pueden sentirse un poco incómodos. Incómodos porque sienten que realmente conocen muy poco acerca del Espíritu Santo y tampoco le gustan lo que ven en otras personas que dicen sí conocer mucho acerca del Espíritu Santo. Entonces uno siempre está tratando de mediar, por decirlo de alguna manera, entre esas dos clases de reacciones, ¿no? Es muy difícil tratar de hablar o enseñar un tema cuando hay personas que creen que saben todo sobre un tema, ¿no? Y de la misma manera, es muy difícil hablar de un tema donde sabes que hay ya una resistencia o un temor a abarcar el tema. Pero bueno, como recién oró Dina, eh, eh, estamos pidiendo que Dios es el que nos esté hablando. Yo simplemente voy a compartir algunas apreciaciones esta noche como introducción al tema. Y bueno, después en los siguientes tres encuentros voy a hablar la semana que viene acerca de por qué fue enviado el Espíritu Santo. eh, y es muy importante saber en qué contexto vino en plenitud el Espíritu Santo, por qué y por quién fue enviado el Espíritu Santo y para qué, ¿no? Y después, el tercer encuentro, vamos a hablar acerca de cómo el Espíritu Santo obra en nosotros desde lo que podemos llamar nuestro encuentro personal con Jesús hasta el momento cuando nos encontremos con el Señor en la gloria, en la eternidad. Y esa charla va a ser muy intenso porque vamos a estar considerando un montón de conceptos bíblicos que quizás nuevamente vamos a pensar, bueno, pues yo ya sé de esto, ¿no? Este tema,
pero creo que vamos a encontrar una mayor profundidad al estudiarlos y entender por qué son importantes y cómo es que Dios obra en nosotros y con qué fin, porque muchas veces desconocemos la realidad de cuál es el fin de nuestra salvación. Nosotros creemos que es para nosotros, para que estemos con el Señor, para que tengamos paz, para que tengamos perdón, y todo eso es cierto. Pero por cierto, por otro lado, hay un propósito mucho más importante y bueno, glorioso que Dios tiene al salvarnos. Y entonces realmente es crítico que nosotros podemos comprender cuál es nuestra nueva identidad como personas en Cristo, ¿no? Y cuál es el propósito por cuál y cómo Dios obra en nosotros, ¿sí? Esto también es importante porque muchas veces tenemos que pasar por momentos difíciles en la vida y no entendemos por qué nos toca a nosotros vivir momentos duros y algunas veces desconocemos o no comprendemos bien cómo Dios o con qué fin Dios está trabajando en nosotros y eso puede ser causa de desánimo, puede ser causa de que algunos digan, ya basta, hasta acá llegué, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante en la tercera charla, ¿no? Y por último, en la última sesión vamos a estar hablando acerca de lo que es el fruto del Espíritu, ¿no? Que todo creyente debe producir el fruto del Espíritu, ¿no? Son 9 ingredientes del fruto del Espíritu, no frutos del Espíritu. A diferencia de lo que vamos a ver después de eso, que son los dones del Espíritu Santo y algunos términos asociados con todo lo que es la experiencia de los dones del Espíritu Santo, por ejemplo, qué es el bautismo con el Espíritu Santo, qué significa, y bueno, un montón de términos relacionados como la llenura del Espíritu Santo, qué es la llenura del Espíritu Santo. Bueno, todos estos temas son muy importantes para tener un mejor conocimiento, apreciación de quién es el Espíritu Santo, ¿sí? Porque realmente si nosotros pensamos, me atrevo a decir que tenemos una idea, bueno, si entendemos la idea de Dios como Padre, nos podemos relacionar eso porque todos tuvimos un Padre terrenal, dependiendo de nuestra experiencia, ¿no? De cómo fue. Pero bueno, la idea de tener un Padre lo entendemos y podemos entender Dios como Padre. También podemos identificarnos cómodamente con la idea de Jesús, que fue hecho humano, igual que nosotros, sin pecado, pero sabemos de los evangelios que Él vivió una vida normal, igual que nosotros. Lo vimos esto en el módulo anterior, hablamos de la humanidad de Jesús, la importancia de eso. Y sabemos que Él nos comprende, o sea, sabemos que ahora Él está intercediendo por nosotros, ¿no? Pero cuando venimos a definir el Espíritu Santo, y ahí muchos pueden quedarse con la boca abierta y decir, la verdad que no sé cómo cómo me relaciono con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es como aquí nos encontramos con el gran misterio, ¿no? Esta tercera persona de la Trinidad, ¿no? Que por ser la tercera persona no es menos Dios, no menos que el Hijo ni menos que el Padre. Nuevamente, para contextualizar todo eso como lo hicimos con Cristología, el Espíritu Santo es tanto Dios, ¿no? Como el Padre y el Hijo. Siempre existió, es eterno, como también siempre existió el Hijo, ¿sí? Vamos a ver que sí, estuvo obrando el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, no es alguien que aparece en escena en Hechos 2, ¿no? Recién para venir, para tomar las riendas de la iglesia y la obra de Dios. Entonces, eh, espero, por lo menos en esta primera sesión, ir despejando algunas dudas y bueno, prepararnos, disponernos con mayor anticipación y ganas
para lo que va a venir en las próximas 3 sesiones posteriormente, ¿sí? Pero bueno, me gustaría empezar con esta... ok, bueno, aquí tenemos el Espíritu Santo. Este es un cuadro que hizo mi esposa, quien es artista, para una iglesia en Córdoba, acá en Argentina. Y bueno, la verdad que acá es una de las representaciones clásicas del Espíritu Santo como paloma que vino sobre Jesús en su bautismo, ¿sí? Em, a ver, ¿podemos tener una lectora, por favor, para las primeras 2 filminas? Mirta, vos que sos maestra, docente, lees muy bien. ¿Podés leer esta primera filmina? ¿Puede ser? Sí, pastor, no hay problema. Gracias. Resulta, el título, ¿conocemos al Espíritu Santo? Resulta extraordinario comprobar que quienes profesan ocuparse tanto de Cristo sepan tan poco sobre el Espíritu Santo y tengan tan poco interés en él. Los cristianos tienen conciencia de la diferencia que significaría que después de todo se descubriera que nunca hubo ni encarnación ni expiación. Saben que si fuera así, estarían perdidos porque no tendrían ningún salvador. Pero muchos cristianos no tienen la menor idea de la diferencia que habría si no estuviera el Espíritu Santo en el mundo. Sencillamente no saben si ellos mismos o la Iglesia sufrirían en algún sentido en caso de ser así. No cabe duda de que algo anda mal aquí. ¿Cómo podemos, Dale, sí. ¿Cómo podemos justificar el haber descuidado de tal manera el ministerio del Espíritu Santo, el agente designado por Cristo mismo? ¿Acaso no es un engaño hueco decir que honramos a Cristo mientras desconocemos y por ende deshonramos a aquel que Cristo nos ha enviado como su representante para que ocupase su lugar y nos cuidase de parte suya? ¿No deberíamos prestar mayor atención y otorgar más importancia al Espíritu Santo de lo que actualmente hacemos? ¿Cuán conscientes estamos de la presencia y obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y el mundo? Bueno, la verdad que me parece que esta lectura recién, bueno, viene de un libro que se llama Hacia el conocimiento del Dios Santo por un anglicano, J. I. Packer, un teólogo muy importante desde los años 60, 70 hasta 5 o 6 años atrás cuando falleció. Em, pero bueno, la verdad que no sé si alguien quiere hacer su reflexión de cómo les impactó esta lectura. A unos comentarios nomás, cómo les cayó. Se pueden desmutear brevemente, nomás así como les gustó, les desafió, no les gustó. Sí, hace preguntas profundas para que nos cuestiona, ¿no? Sobre ¿Te todo parece que tiene razón? el texto. Sí, Sí, yo creo que conocemos muy sí. poco. Mm. Oh, Yo creo que estamos conociendo a través del estudio que venimos haciendo, hay un montón de cosas que uno ha ido profundizando y ha ido entendiendo y ha ido conociendo, ¿no? mm, Porque se ha hablado del Espíritu Santo durante todo el trayecto de los estudios que venimos realizando. Pero las preguntas son fuertes y son directas, ¿no? mm, Son sí, profundas. Entonces, bien. bueno, nos hace pensar un poco más en hasta qué punto está el conocimiento y la toma de conciencia de lo que significa
el Espíritu Santo en nuestras vidas. Muy bien, no sé si alguien más quiere agregar su parecer sobre lo que leímos recién. Es una opinión, así que no hay ni respuesta correcta ni incorrecta, ¿no? Simplemente quiero ver cómo les pareció. Sí, sin duda que sí, si es así como dicen las preguntas, que son retóricas, y la última frase dice que hay un problema, sería un problemón ahí en realidad, ¿no? Si no conocemos al Espíritu Santo o lo hemos descuidado, es es algo mal en serio. Bien, Y, bien. y algo de eso Muy, debe ser cierto. sí, y creo que lo que dice acá en en el primer párrafo, que no hubiera ni encarnación ni expiación, y bueno, si no hay eso, no tenemos absolutamente nada, ¿no? Porque bueno, Jesús, el cuerpo de Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo acompañó en todo momento en la vida de Jesús, ¿no? Dice la carta de los Hebreos, capítulo 9, versículo 13 y 14, que por medio del Espíritu se ofreció, ¿no? En la cruz, ¿no? Entonces, algunas veces recién cuando vos sacás, cuando no hay alguien o no hay algo en tu vida, recién ahí te das cuenta de cuánto lo extrañás, ¿no? O cuál es el valor de esa persona que ahora, o esa cosa que ya no tenés más a tu disposición, ¿sí? Y bueno, la realidad es que es una realidad, ¿no? Y bueno, pero bueno, para que no se sienten tan mal, podemos decir que lo que pasó en los primeros siglos de la Iglesia, después de los apóstoles, fue algo similar, porque recuerden que recién en el año 325 se reconoció a Jesús, a Cristo, como tanto Dios como el Padre, pero aún no estaba seguro la deidad del Espíritu Santo, que Atanasio tuvo que luchar para eso y finalmente en el 381 en el credo de Constantinopla fue afirmado la deidad del Espíritu Santo. Entonces esto es algo histórico, pero realmente nos señala un defecto que tenemos, ¿no? Muy importante con respecto a conocer y poder apreciar quién es el Espíritu Santo y cuál es el propósito por cual el Espíritu Santo debe estar en nosotros y cómo obra en nosotros, ¿sí? Bien, bueno, la primera cosa, obviamente, que tenemos que afirmar es que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Quizás esto nos parece una obviedad, ¿no? Al hacer estas afirmaciones, pero volviendo a cómo algunas personas conciben del Espíritu Santo, lo conciben de él como un poder, algo que uno puede manejar por la fe, ¿no? Y bueno, entonces esto se entorna en algo problemático, porque de repente decimos adorar a Dios, decimos creer en Jesús y que es nuestro Señor y Salvador, pero después queremos darle órdenes al Espíritu Santo de lo que Él debe hacer, ¿no? Entonces, la verdad que tenemos que entender, ¿no? Que el Espíritu Santo es Dios, como venimos diciendo, es tanto Dios como el Hijo, es tanto Dios como el Padre, ¿sí? Entonces debe ser adorado tal cual como también es adorado el Padre y el Hijo, ¿no? Y por eso lo que vamos a ver en particular es su relación con la Iglesia. Y bueno, vemos que Él es el que forma el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, ¿no? La Iglesia en su totalidad, ¿no? En todas partes del mundo. Pero también debemos reconocer que tiene inteligencia, tiene sentimientos, tiene una voluntad, por supuesto esa voluntad está totalmente
en sintonía con la voluntad de Dios, no Dios Padre, Dios Hijo, por supuesto, pero él habla, escudriña, testifica, ordena, disputa, intercede, ¿no? Y entonces, más allá, es una persona, ¿no? Por eso. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado acerca de cómo hablamos del Espíritu Santo, ¿sí? Me parece que muchas veces hoy en día, en algunas partes de la iglesia, se habla con mucha liviandad, ¿no? Acerca de lo que él hace, ¿no? Y algunas personas tratan de mostrar que mediante algunos actos dramáticos, ¿no? Lo que el Espíritu hace en ellos, cosas que no necesariamente están avalados por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es muy importante entender que Él es Dios, ¿no? Él justamente en Hechos 5, cuando leemos la historia de Ananías y Zafira, que mintieron, Pedro, antes de que muriera Ananías, le dice, has mentido al Espíritu Santo, has mentido a Dios, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? De que no podemos realmente jugar con la idea de que el Espíritu Santo es alguien que nosotros podemos ordenar o mandar a hacer tal cosa, ¿no? El Espíritu Santo no fue dado a la iglesia por eso, ¿no? Y creo que uno de los grandes dificultades o errores en cualquier que caemos es en el próximo punto, ¿no? Cuando dice que la característica esencial del Espíritu Santo es que procede del Padre y del Hijo. Y creo que inconscientemente esto es una de las razones por cual algunos tienen el Espíritu Santo como el che pibe o el que es mandado por el Padre y el Hijo, como si fuera inferior, ¿sí? Pero esto es un grave error, pensar de esta manera, porque vamos a ver la semana que viene cuando hablamos de el Espíritu Santo como el otro Paracletos o el otro Consolador. Jesús dice a sus discípulos, yo debo volver, ¿no? Para que el Espíritu Santo sea enviado, ¿no? Y les dice, esto es mejor para ustedes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que realmente entender es cómo hay una perfecta armonía, ¿no? Y unidad en la Trinidad, donde no hay ninguna división, no hay ningún antagonismo entre ellos, ¿no? Y claramente hay definiciones de cada uno hace, ¿no? En el único plan de Dios que es para la gloria de Dios y para la salvación de muchos, ¿sí? Entonces, este último punto que dice acá es que la obra del Espíritu Santo es completar las obras de la creación y de la redención. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, básicamente queremos decir que lo que Dios empezó después por medio de Cristo, de tener una relación con Dios a través de Jesús, ahí es donde la vida cristiana recién empieza, ¿no? Lo que llamamos nuestra conversión, ese momento cuando respondemos con fe y arrepentimiento al mensaje del Evangelio, es simplemente el principio. Y aún vamos a ver eventualmente que esa experiencia de poder creer en Jesús, si no fuera por el Espíritu Santo, no podríamos responder, ¿no? Porque tenemos que hablar de que el nuevo nacimiento, que normalmente es asociado con la conversión, no lo es. Es una obra soberana de Dios, el Espíritu Santo, que necesariamente tiene que operar en la vida de una persona para quitarle el corazón de piedra y darle un corazón de carne, ¿sí? Hacer un trasplante de corazón, ¿sí? Y esto no es un proceso, esto no es algo en cual nosotros participamos, es una obra soberana de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Que nos prepara de esta manera para poder responder a Cristo con arrepentimiento y con fe, confiando en Él, en la obra redentora de Cristo a favor de nosotros, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar más de eso en las siguientes charlas.
Y entonces, bueno, lo que me voy a limitar a hacer esta noche es marcar algunos principios fundamentales, básicos, sobre cuáles vamos a trabajar en el resto de este módulo, ¿sí? En primer lugar, el Espíritu Santo ejerce soberanía sobre la Iglesia. Esto es importante, ¿no? Porque estamos hablando del cuerpo de Cristo, la Iglesia, en cual Cristo es la cabeza de la Iglesia. No hay otra cabeza de la Iglesia, no hay ninguna cabeza humana, es solo Cristo, es la cabeza de la Iglesia. Pero el que forma el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo, ¿sí? Él es el que nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo. Él es el que da a cada uno dones y nos une, ¿no? Aunque somos distintos, nos hace parte de un solo cuerpo, ¿sí? Ahora este principio también lo podemos ver, o deberíamos poder verlo aplicado en nuestras iglesias locales, ¿no? Donde tenemos pastores que son designados, llamados por Dios para gobernar la iglesia con ancianos, presbíteros gobernantes, pero después el propósito de ellos es trabajar para que cada uno de los miembros pueda participar con su don, con su ministerio para edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Bueno, pero esos dones y esos llamados provienen de Dios el Espíritu Santo. Por eso, este tema, esta última frase, parece redundante, ¿no? Pero es importante decir que el Espíritu Santo no puede ser manipulado, ¿sí? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo puse? Hace mucho tiempo atrás, en una conferencia en Estados Unidos, eh, había aquellos que vendían, escuchen esto, vendían apostolados a partir de $500, ¿no? Como si eso puede ser comprado, ¿sí? Es muy similar a la historia de Simón Mago, ¿no? En el hecho, cuando vio el poder que manifestó Pablo, ¿no? Y sus compañeros de viaje, dicen, yo quiero esto, estoy dispuesto a pagar, ¿no? Para tener este poder. Bueno, así no opera el Espíritu Santo, no puede ser manipulado, ¿sí? Entonces, cada uno debe orar, ¿no? Y debe buscar guía de sus líderes, sus pastores, para ver, bueno, entender cuál es su don, que ellos pueden confirmar el don que está en uno, ayudarles a reconocer, entender y prepararse para ejercer ese don, ¿no? Para la gloria de Dios y para la edificación de los otros miembros, ¿sí? De la iglesia en general. Y este principio, el tercero, también es algo que es clave tener presente que el Espíritu Santo no vino para atraer atención a sí mismo, sino vino para aceptar a Jesucristo. ¿Cómo vamos? Es importante entender lo que queremos decir acá. No es que no le damos importancia al Espíritu Santo, pero no vino a partir de Hechos 2, el día de Pentecostés, para decir, bueno chicos, ahora es mi turno, ¿sí? Así que olvídense del Hijo, olvídense del Padre, ahora estoy yo, ¿no? Y uno dice, no, estás diciendo una barbaridad, Douglas, ¿no? Pero bueno, hay creyentes que todo es el Espíritu Santo, ¿no? Y hay creyentes que, como también dice, es todo Jesús, ¿no? Pero bueno, es importante entender que si estuviera atrayendo atención a sí mismo, diciéndonos más o menos, bueno, ahora necesitas otra experiencia nueva, lo que recibiste en Cristo no es suficiente, y eso sería una barbaridad, ¿no? Habíamos dicho al principio, hace unos minutos, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo trabajan en perfecta unidad, ¿no? Hay un plan, y ese plan fue consensuado desde la eternidad, ¿no? Entonces, cada una de las personas tiene su rol, sabe lo que tiene que hacer y por qué, ¿no? Entonces, bueno, el Espíritu Santo, y hay muchas personas en las iglesias que quieren poder, ellos quieren hacer cosas para Dios, ¿sí? Es muy interesante porque recién acabo de compartir una
un aviso de otros cursos que en Humanidad, el ministerio que yo estoy dirigiendo, va a ofrecer. Y uno de ellos es la adoración. ¿Sí? Es muy interesante, porque muchas personas creen que pueden adorar a Dios y que está bien, no importa cómo. Yo adoro a Dios de mi manera y es así. Pero el curso va a ser muy importante para entender que no podemos adorar a Dios de cualquier manera. Hay pautas, hay una forma en que debemos adorar a Dios, hay una adoración que es aceptable a Dios y hay otras prácticas que no son aceptables a Dios. Entonces, de la misma manera, y muchas veces hay personas que atribuyen las cosas que no son aceptables al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es muy importante este punto, ¿no? Que las personas necesariamente deben creer en Jesús para ser salvos. ¿Y quién es el que hace que las personas tengan un cambio de corazón, que se arrepienten? Es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está para glorificar a Jesús, ¿sí? Principalmente. Si vos querés ser lleno del Espíritu Santo, entonces debes tener un amor por Cristo para ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no va a caer en tu juego. Ay, bueno, yo te amo a vos, no amo tanto a Jesús, quiero tu poder, quiero todos tus dones, quiero todas tus experiencias. No funciona así. El Espíritu Santo sabe lo que tiene que hacer en tu vida, en mi vida, ¿sí? Y vamos a ver también otro, bueno, el último punto en esta filmina es que el Espíritu Santo nunca va a hacer algo que contradice la palabra de Dios. ¿Por qué? Y porque Él mismo es el que tomó los 40 autores para escribir los 66 libros a lo largo de 1500 años. Y hay ninguna contradicción en la Biblia con lo que enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿sí? Entonces, el Espíritu nunca está para glorificar a Cristo, para que las personas conozcan a Cristo, para que amen a Cristo, para que sean como Cristo y sean empoderados para ser testigos de Cristo, precisamente. Y por otra parte, la manera en que el Espíritu Santo produce todo lo que acabo de decir recién es por medio de la palabra, ¿sí? Entonces estos dos principios son claves, tenerlos bien en claro, ¿sí? Con esto no decimos que no reconocemos la obra del Espíritu Santo. Sí debemos, lo necesitamos imperiosamente en absolutamente todo lo que hacemos, ¿sí? Porque sin el Espíritu Santo, básicamente como vimos en la filmina, no habría nada, ni habría iglesia, no habría misiones, no habría conversiones, no habría absolutamente nada sin la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y Hechos 2 es un ejemplo perfecto de lo que venimos diciendo, porque en Hechos 2, si bien es el día cuando vino el Espíritu Santo en plenitud, con poder sobre la iglesia. ¿Con qué fin vino? Bueno, vino en cumplimiento de lo que Cristo había dicho en Hechos 1:8. Esperen en Jerusalén y el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes con poder. ¿Para qué? Para ser testigos mío en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Esa es la razón, ¿sí? Con cual vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Entonces, vemos que luego de que habla de que las lenguas de fuego estaban sobre los apóstoles y todos entendieron las maravillas de Dios en su idioma, no es una réplica de lo que es el don de lenguas en 1 Corintios 12, es algo distinto que señala que a partir de ahora el Evangelio es para todos, absolutamente todas las personas. Pero después Pedro responde a los fariseos las críticas, las burlas de los religiosos y predica un sermón en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el tema de ese sermón? Jesucristo crucificado y resucitado. Ningún otro tema. Entonces, ahí tenés un ejemplo clásico de cómo obra el Espíritu Santo. Es para enaltecer a Jesucristo, para creer en Él, para formar parte después del cuerpo de Cristo. 3.000 personas se convirtieron ese día y fueron bautizados, ¿sí? Entonces, bueno, es clave entender esto, ¿no? Como es clave también entender que el Espíritu Santo da vida, ¿no? Acá tenemos la palabra ruach en hebreo y neuma en griego, por eso hablamos de neumatología, ¿no? Y entonces,
el Espíritu Santo, literalmente, bueno, una de las representaciones del Espíritu Santo es viento, ¿no? Es, como usó Jesús la analogía en Juan 3 cuando estaba hablando con Nicodemo, ¿sí? O fuego también, Hechos 2, aceite también representa la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante entender todas estas representaciones, pero esencialmente el Espíritu Santo nos da vida, ¿sí? De la misma manera que el primer hombre fue hecho de barro transformado en un ser viviente. Bueno, nosotros también en nuestro principio espiritual, de ese encuentro con Dios, necesitamos tener vida, esa regeneración, o en otras palabras, ser levantados de la muerte espiritual para tener vida con Cristo. Y dice Efesios 2:5, ¿no? Que Él nos une a Cristo espiritualmente, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿no? Que el Espíritu Santo es el que nos da vida, vida con Cristo, y esa vida que después experimentamos esa transformación, ¿sí? A imagen de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante, pensar en estos principios. Glorifica a Cristo, Juan 16:14, donde Jesús dice, Él tomará de lo que es mío y lo hará conocer a ustedes. De esa manera me glorificará, ¿sí? Okay. Bueno, ahí en realidad estaba haciendo referencia que el Espíritu Santo iba a darle letra a los apóstoles para escribir las cartas apostólicas, que ya tenemos los evangelios, pero las cartas apostólicas nos dan a conocer la riqueza de esa salvación, qué y cómo hizo la obra de Dios en nosotros, por qué lo hizo, con qué fin, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es clave. Ahí es donde tenemos la profundidad de entender todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, ¿no? Como vimos la semana pasada. Y acá tenemos, bueno, este texto, 2 Timoteo 3:16, donde dice que todo escrituras es inspirado por Dios, y la palabra en griego es bueno, que él sopla, ¿no? Teopuestos es la palabra en griego, ¿no? Dado por el aliento de Dios, ¿sí? Y esto es clave para entender que creemos que las Sagradas Escrituras son plenamente inspirados por Dios, como dice acá. Y acá tenemos, bueno, lo que dice la Confesión de Westminster en el primer capítulo, donde confirma que fueron dados por inspiración por Dios. Pero luego dice en el punto 3 del capítulo 1 de la Confesión que nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra divina y por medio de ella. Okay. Muy bien. Entonces, nosotros no podemos entender la palabra sin el Espíritu Santo nos ilumine, ¿sí? Es muy importante poder siempre orar, ¿no? Cada vez que estamos queriendo acercarnos a la palabra de Dios, porque cuando acercamos y abrimos la palabra de Dios, estamos acercándonos a Dios mismo, ¿sí? Ahora Pablo ora en Efesios 1, que él ora por los creyentes que tengamos ese espíritu de sabiduría y revelación. Ahora, no está pidiendo que tengamos nuevas revelaciones, ¿sí? Ya habíamos hablado de esto. El canon del Nuevo Testamento fue completado, ¿no? En el año casi 400 después de Cristo. Lo que está haciendo referencia ahí Pablo es que el Espíritu Santo nos dé entendimiento del significado, ¿no? De la palabra de Dios para nosotros. Bien. Bien. Bueno, otros principios acerca de la obra del Espíritu Santo en general. Él estuvo obrando en el Antiguo Testamento, queda mencionado como Espíritu Santo 3 veces en estas referencias ahí, Isaías y Salmos 51:11. Es interesante
la referencia de David en el Salmo 51, que es basado en su experiencia de arrepentimiento por su adulterio con Betsabé y por haber sido el autor intelectual, por decirlo de una manera, del asesinato del esposo de Betsabé para encubrir todo su gran pecado, ¿no? Y dice, no me quites el Espíritu Santo de mí, ¿no? Entonces, David era consciente de la presencia de Dios en él, ¿no? Entonces, siempre, como decimos recién, el Espíritu Santo está para dar vida, sostiene la creación y por medio, o sea, estuvo obrando en la creación y en la providencia, ¿no? Y nos da vida con Cristo, ¿no? Entonces, la obra del Espíritu Santo es realizar en nosotros todas esas bendiciones y promesas espirituales. Perdón, pastor, hay Perdón, alguien hermano. que tiene micrófono y hace descarga o algo así, tiene micrófono Sí. abierto y hace descarga. No sé si, Alfredo, ¿podés mutearte, por favor? Gracias. Bueno, muy bien. No. Bueno, hay bastante interferencia acá. Bueno, entonces es interesante, acá está la pregunta acá abajo, bueno, tomamos conciencia de que el Espíritu Santo estuvo obrando en el Antiguo Testamento y bueno, muchas veces lo asociamos como alguien que aparece en escena en el Nuevo Testamento, pero en realidad estuvo presente en la creación y estuvo presente también en distintos momentos. Él equipó, por ejemplo, en la construcción del tabernáculo, él equipó a las personas que construyeron el tabernáculo con dones, dice la palabra, para poder justamente hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, también el Espíritu de Dios estaba sobre los reyes, ¿no? Como David, ¿no? Y incluso Saúl al principio, pero después Saúl por su impenitencia, por su incredulidad, bueno, perdió esa unción y el favor de Dios como rey. Muy bien, entonces la Confesión de Westminster dice que el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias religiosas, todos los decretos de los concilios, las opiniones de los hombres antiguos, las doctrinas de hombres y de espíritus privados, y en cuya sentencia debemos descansar, no es ningún otro más que el Espíritu Santo que habla en las Escrituras, ¿sí? Entonces, bueno, este principio nuevamente de palabra y espíritu van de la mano, es muy importante tenerlo presente, ¿no? Cuando nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, necesariamente, aparte de orar, necesitamos que abrir la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos da sabiduría para entender y saber cómo aplicar ese conocimiento de esos principios que nos da, ¿sí? Muy bien. Bueno, simplemente debemos hablar también del Espíritu Santo dentro de la Trinidad, ¿no? Cada uno tiene su propiedad, ¿no? El Padre es el que genera los planes de la creación, de la redención, el Hijo es el que ejecuta, ¿no? Y el Espíritu Santo es el que aplica o completa la obra de Dios en cada uno de nosotros. Entonces, tomando, por ejemplo, la obra de redención, normalmente se adjudica al Padre la planificación de la redención. Él pide al Hijo, ¿no? Para que Él sea el mediador de su pueblo que que es elegido en Cristo para ser redimidos por Él en la historia, en el tiempo. Y es el Espíritu Santo que va trabajando, haciendo que esa obra de redención se haga visible en nosotros, el fruto del Espíritu, nuestra transformación, que somos equipados con dones para el servicio, para trabajar para el reino de Dios con poder, ¿no? Orar por las personas, servir a Dios
en general, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo, entenderlo que no trabaja desconectado, como algunos piensan, creo, ¿no? de Jesús y del Padre, sino que trabaja para glorificarlos, ¿no? Es muy interesante, no sé, por lo menos en sus iglesias, pero en nuestra iglesia terminamos con una bendición, y la bendición final que muchas veces usamos viene de 2 Corintios 13:14, que la gracia del Señor Jesús, empieza con Jesús porque llegamos al Padre por medio de Jesús, por la gracia de Jesús, el amor de Dios, ¿no? Y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes, ¿no? Precisamente ahí es una bendición trinitaria, ¿no? Que habla acerca de que somos, si queremos glorificar a Dios, si queremos enaltecer a Jesucristo, si queremos vivir con poder, ¿no? Para glorificar al Señor y extender su reino. Y bueno, necesitamos permanecer en Cristo, y lo hacemos mediante el Espíritu Santo, ¿sí? Quiere decir que, y tener comunión con Dios, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros oramos, Él nos ayuda a orar. Cada vez que abrimos la palabra de Dios, Él nos da entendimiento. Cuando nosotros tenemos que hablar con personas y relacionarnos quizás en momentos difíciles, Él nos da sabiduría, nos da conocimiento de cosas que están sucediendo, ¿no? Nos da los dones precisamente para poder aplicarlos en determinadas situaciones. Entonces, bueno, nos fortalece nuestra fe, entonces nos guía, nos enseña, escudriña todas las cosas en la más profundidad para mostrarnos, ¿no? Lo que es la voluntad de Dios en cierta situación. Entonces, de vuelta a este tema, sin el Espíritu Santo no podríamos tener la capacidad de hacer absolutamente nada. Y para eso tenemos que convencernos que el Espíritu Santo no es potestad, no está bajo el dominio, nadie tiene un monopolio sobre el Espíritu Santo. Todo creyente recibe el Espíritu Santo cuando cree en Jesús, ¿sí? Eso es absolutamente seguro, ¿sí? Bueno, el Espíritu Santo completa la obra que empezó el Padre y el Hijo, ¿no? La primera cosa que no sé, estoy yendo bien al frente, ¿no? Es un error pensar que el Espíritu Santo viene para darnos una segunda experiencia, ¿sí? Yo recuerdo en los años 70 leyendo un libro de Rita y Dennis Bennett, ¿no? Que hablaba de esto, ¿no? Había un libro más testimonial que se llama En las 9 de la mañana, que habla básicamente acerca de Pentecostés, lo que sucedió, y hay otro que es más enseñando la parte doctrinal de una perspectiva carismática, ¿no? Y bueno, ahí insisten en esta segunda experiencia que ellos llaman el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Y la verdad que yo, siendo muy joven en esa época, me sentía muy confundido, ¿no? Como diciendo, si alguien me decía, bueno, si vos no tenés el bautismo del Espíritu Santo, si vos no hablas en lenguas, loco, ¿viste? No sos nada, ¿viste? Y eso es muy grave hablar en esos términos, es como negar la eficacia de la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Porque, bueno, sin duda, sin una fe en Jesucristo no recibimos el perdón de pecados, no podemos estar en comunión y paz con Dios, ¿no? Pero por cierto, cuando creemos en Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿sí? Y por eso siempre hay que entender que la obra de Jesucristo en la cruz para nuestra salvación fue eficaz y suficiente, ¿no? Por eso, por medio del Espíritu Santo, Pablo en Gálatas 3, que estaba explicando que a los Gálatas empieza ese capítulo 3, o Gálatas insensatos, ¿no? Ellos volvieron a las obras de la ley, se habían apartado del principio de la justificación por la fe en Cristo, y después explica Pablo que, en definitiva, a través de Cristo recibimos la promesa de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y por qué? Y porque el Espíritu Santo nos da vida, ¿no? Efesios 2:5, como ya hemos hablado de esto. ¿Y con qué fin tenemos vida? Para conformarnos a imagen de Cristo. ¿Por qué?
porque Cristo es la manifestación plena de la gloria de Dios y el fin de todas las cosas es la gloria de Dios, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo nos da poder, ¿no? Para ser testigos de Jesús, ¿no? No solamente por las palabras o por cómo defendemos o hacemos apologética a nuestra fe, pero también a través del ejemplo de nuestra vida, nuestro diario andar con Cristo, ¿no? Y eso es lo que el Espíritu Santo trabaja para que nosotros permanecemos en Cristo, en sus palabras, en su amor, ¿sí? Ok. Y bueno, por eso diariamente necesitamos entender que estamos en un proceso de renovación constante y este proceso de renovación constante, como explica Pablo en 2 Corintios 3, 17, 18, es luego de nuestra regeneración, cuando el Espíritu Santo nos da vida con Cristo, ahí esa es la obra más importante que el Espíritu Santo hace en nosotros, más que obras de poder, de milagros, es nuestra santificación. Santificación, ¿sí? De librarnos de los hábitos de la vida que antes vivíamos sin Cristo, limpiarnos de esas conductas, renovar nuestra manera de pensar y renovar nuestros corazones para que deseemos realmente la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, esa es la transformación que el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Es muy interesante porque Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena, perfecta y aceptable. Y uno pregunta, ¿para quién? Bueno, sin duda para Dios, pero también a medida que vamos creciendo en nuestro amor por Cristo y las cosas de Dios, es nuestro deseo y nuestro agrado hacer la voluntad de Dios. Sí, Larisa. Quería, buenas noches, quería, en referencia a lo que está diciendo, tengo como una duda, una paradoja, no sé. Muchas veces se piensa que, eh, que el bautismo, al hablar en lenguas, ya estoy bautizada en el Espíritu Santo. Entonces, como ya hablo en lenguas y estoy bautizada en el Espíritu Santo, eh, es lo que me genera es la pregunta. Es- Hablas en lengua, estás bautizado, pero tu andar y tu proceder no son cónsonos a lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, eso muchas veces en los creyentes es lo que no permite o genera duda en aquellos que ven el comportamiento y después es que dicen, no, yo soy cristiano, así estilo cristiano de la secreta, es lo que se me viene. O sea, el cristiano de la secreta vivía una vida común, solamente era cristiano cuando llegaba a la iglesia. Entonces muchas veces, porque como fui bautizado en lenguas en el Espíritu Santo, entonces ya Cristo hizo todo en mí, ya yo soy salvo y ya yo no necesito más nada, solamente necesito lo que el Espíritu Santo me da en ese momento cuando hablo en lengua. La pregunta es, 10 años después, la pregunta es, el Espíritu Santo conoce todas las cosas, entonces en esa persona el hecho de yo como creyente, hablo de mí, Larisa, yo como creyente, ver una persona que trabaja en la obra de Dios, que tiene años en la obra de Dios, pero que su humanidad aún refleja cosas que no han sido transformadas por el Espíritu Santo. Entonces, está en ese proceso de transformación, está en ese proceso de regeneración. ¿En qué proceso, si me voy al orden salud y al orden de salvación, se encuentra ese creyente Bueno, obrando o bu- sea, que el Espíritu Santo está obrando? bueno, para empezar, la regeneración no es un proceso, es una experiencia única. Eh, Ok, Porque, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, si alguien está en Cristo es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha venido lo nuevo. Es así de categórico. O sea, es como nacer de nuevo. O sea, nosotros no nacemos a lo largo de 40 años, nacemos después de 9 meses, no sé,
después de un tiempo, ¿no? Puede ser. Pero a lo que voy es que Jesús dijo claramente, ¿no? Por los frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, me parece que si no hay un entendimiento claro del Evangelio, si no hay un deseo de cambio, si no hay un amor por Dios realmente, más allá de las palabras para afuera, sino por la actitud interna de la persona, entonces, bueno, no sé, esa persona está muy confundido o no ha entendido el Evangelio. El ¿eh? Evangelio. Entonces, pero bueno, ¿quién va a juzgar eso? Ese es el tema, ¿no? Me parece que eh, el fruto del Espíritu es la prueba máxima, ¿no? No es si estás sanando a personas o hablando en lenguas, ¿sí? Es interesante, ¿no? Que Jesús dice, cuando algunos dirán, Señor, Señor, hemos hecho tantas cosas en tu nombre, profecías, milagros y todo eso, y Jesús dice, no los conozco, ¿no? Fuera. Entonces, tengamos no los quiero confundir, ¿no? Pero tengamos en claro que también Satanás puede reproducir en sus seguidores una experiencia de lenguas, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo por mirar por las cosas de afuera, ¿no? Las evidencias simplemente exteriores, ¿no? Realmente uno tiene que... y la única manera que uno puede testear correctamente es si tienen una comprensión correcta de la palabra de Dios. Ahora, si no se usa la palabra de Dios, bueno, todos estamos a la deriva, ¿no? Porque como dije, por eso enfaticé, el Espíritu Santo no se separa, no se puede separar de lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si alguien dice tener una experiencia del Espíritu Santo que contradice algo, no sé quién me estaba contando que había no sé si era una pastora o algo que había dicho que tuvo una revelación que tenía que divorciarse de su esposo y casar a otro. Bueno, claramente eso no es un chiste, es gravísimo, es tristísimo. Eso claramente no es de Dios, ¿sí? Es una contradicción total de lo que Dios dice con respecto al divorcio, ¿no? En la palabra de Dios, ¿sí? Entonces eso jamás podría ser una revelación, una profecía de parte de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, la única prueba fehaciente es que la palabra de Dios tenga una centralidad en la vida de la iglesia, que si no lo tiene, bueno, entonces es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Porque necesitamos entender que necesitamos eh, la objetividad de la palabra para decirnos lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Eh, y no nos olvidemos, es el mismo Espíritu Santo que tomó las personas, puso ese mensaje de la Biblia en los corazones y los hizo escribir ese mensaje, entonces no se va a contradecir, ¿sí? Ok. O sea, si uno tiene una experiencia de lenguas, bueno, creo que puede ser edificante para esa persona. Eh, no digo que no, pero bueno, primero Corintios 14 dice que el que habla a Dios en lengua se edifica a sí mismo, ¿sí? Entonces, personalmente creo que es más un don para uso privado más que público, ¿sí? Pero ese es otro tema, lo veremos en la última clase. ¿Tá? Bien, ok, bueno, seguimos. Em, bueno, ¿quién me puede leer, por favor, esta filmina? Diapositiva. Yo voy, Pastor Mike. Dale, Mike. Eh,
¿Cuál es nuestra actitud hacia el Espíritu Santo? ¿Honramos nosotros al Espíritu Santo, reconociendo su obra y poniendo nuestra confianza en Él? ¿O acaso lo menospreciamos al desconocerlo, deshonrando así no solo al Espíritu Santo, sino también al mismo Señor que lo envió? En nuestra fe, aceptamos la autoridad de la Biblia, el Antiguo Testamento profético y el Nuevo Testamento apostólico que Él inspiró. La leemos y la escuchamos con reverencia y actitud receptiva como corresponde a la palabra de Dios. De lo contrario, injuriamos al Espíritu Santo. En nuestras vidas, ¿acatamos la autoridad de la Biblia con el fin de vivir conforme a ella, independientemente de lo que los hombres digan sobre ella, reconociendo que la palabra de Dios es infalible y que Dios cumplirá todo cuanto ha prometido? De lo contrario, injuriamos al Espíritu Santo que nos dio la Biblia. Bueno, nuevamente muy fuerte todo lo que pone acá, escribe el autor, pero tiene razón. Tiene razón por lo que venimos diciendo esta noche, que precisamente él es el que inspiró, es el como el editor general de la palabra de Dios, el que tomó de las distintas personas, los coordinó para escribir este magnífico relato del desarrollo del propósito de Dios de redención y bendición para el mundo, en cual, como dijimos antes, no hay ninguna contradicción, ¿sí? Entonces, al, ah, al no leer la Biblia, decir, no, yo no necesito la palabra, tengo el Espíritu Santo, es absolutamente falso. Es una contradicción total. Es total de cómo obra el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, son cosas básicas, pero son cosas que me parece que se han perdido de vista en los últimos décadas, ¿no? Y es importante volver a estos principios básicos, ¿no? Bueno, ¿quién puede seguir con esta segunda parte? Amén. En Podemos nuestro, dudar que esa, ¿no? en nuestro testimonio. Ok. ¿Cuál es nuestra actitud hacia el Espíritu Santo? En nuestro testimonio, tenemos presente que solo el Espíritu Santo, por su declaración, puede autenticar nuestro testimonio. Acudimos al Espíritu Santo para que obre en nosotros, depositando nuestra confianza en Él y demostrando la realidad de esa confianza, tal como hacía Pablo, evitando recurrir a las artimañas y habilidades humanas. De lo contrario, injuriaríamos al Espíritu Santo. Podemos dudar de que la actual esterilidad en la vida de la Iglesia sea un juicio de Dios sobre nosotros por la manera en que hemos deshonrado al Espíritu Santo. Y en este caso, ¿qué esperanza tenemos de rectificar esta situación a menos que aprendamos a honrar al Espíritu Santo en nuestra forma de pensar, en nuestra manera de orar y en la práctica diaria de nuestra vida? Él dará testimonio. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, hacia el conocimiento del Dios Santo. Bien. JJ Baker. Leo Muy esa bien. última. No. Bueno, sí, es una ¿Sí? pregunta para llevarnos, que creen que Ok. pueden aprender hoy acerca del Espíritu Santo. ¿Necesitamos cambiar nuestra actitud hacia su persona? Bueno, siempre hay más que podemos aprender acerca del Espíritu Santo, pero sin duda estos principios fundamentales de que el Espíritu Santo trabaja para honrar a Cristo, glorificarlo, para magnificar a Cristo, ¿no? Y que si queremos realmente obrar con poder, no con la actitud de Simón Mago que dijo yo quiero poder, como muchos creyentes dicen. Hay un coro que, no sé, dice quiero más poder para hacer más cosas para ti. Pero aún, ok, podemos tener ese deseo de hacer obras para Dios, pero ¿qué obras? Si esas obras ya estuvieron dispuestas de antemano,
¿no? Para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces, no nos cabe a nosotros decir a Dios, yo te voy a hacer esto, ¿no? Yo voy a hacer esto para vos, ¿no? Eso no es la actitud con cual nos acercamos a Dios, sino más bien venimos a entregarnos y entregar nuestra voluntad y decir, bueno, ¿qué es lo que querés que haga, no? Y que Él nos muestre su voluntad. Y Él nos muestra su voluntad a través de la palabra, la confirmación de otros, ¿no? Que dicen, sí, vos tenés el don de esto, el ministerio de esto, se confirma, ¿no? Entre los líderes, la iglesia, se nota y bueno, se reconoce y bueno, entonces uno no está trabajando en un vacío, ¿no? Y está sabiendo que estás haciendo el trabajo, el ministerio encomendado por Dios para tu vida y para glorificar a otros, ¿sí? Entonces, también tenemos que tener cuidado ahora te doy pie, Dina. Tenemos que tener cuidado de decir, bueno, yo oro al Espíritu Santo todo el tiempo. Está bien, nosotros decimos que oramos al Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu. Está bien entender que hay momentos en la vida cuando uno acude al Espíritu Santo, ayúdame, necesito tu guía en este momento, o siento que necesito poder para dar esta clase esta noche, etcétera, ¿no? Cosas así. Pero ahí estás reconociendo que vos no estás manipulando el Espíritu Santo para tu fin, ¿no? Sino que estás pidiendo al Espíritu Santo que tú puedes honrar a Cristo, honrar a Dios, dar gloria a Dios a través de lo que uno quiere hacer, ¿no? Entonces entiendo que algunas veces hay personas que oran al Espíritu Santo para pedirles ayuda, ¿no? Que los guíe, ¿no? Pero entendiendo que en el gran cuadro, bueno, en realidad está cumpliendo con este propósito principal de glorificar a Cristo en su vida, en su ministerio y dar gloria y honra a Dios. Sí, Dina. Sí, pastor, yo creo también el hecho de tener la conciencia real de que el espíritu es una persona y al ser una persona nos está invitando a nosotros a tener una relación y ciertamente el Espíritu Santo es quien nos da la comunión con el Padre y con el Hijo. Ujú. Lo otro también es que una vez que al ser regenerados formamos parte de la familia de Dios, somos adoptados, Él es nuestro espíritu de adopción. Y en la divina providencia, Él es el que nos viene también a sustentar, Él nos conserva, Él nos mantiene. Y lo otro también en miras de la boda del Cordero, como Él es el que sustenta a la iglesia, la prepara a la novia para Ujú. esa boda, es tener nosotros también la esperanza real. O sea, Él es el que nos viene a dar a nosotros esa garantía de que Cristo viene por segunda vez y de que las grandes cosas que el Señor prometió y que Él está con nosotros hasta el último día porque Él venció la muerte, es esa seguridad, esa esperanza que nos da el mismo Espíritu. Y Él es el que nos ayuda a nosotros también en todo este proceso de santificación, o sea, el perseverar nosotros como cristianos, Ujú. como los santos, hasta que Él venga. Entonces, a veces vemos al Espíritu Santo como una conceptualización y no como una persona. Yo creo Ujú. que el manejarnos nosotros con el tema de ver al Espíritu como una persona que siente, que ofendemos, que en cierta forma nos guía, nos escudriña, es nuestro maestro, quizás nuestra perspectiva ante él pueda cambiar. Amén. Muy bien, gracias. Muy buen resumen de toda la clase ahí, Dina. Sí, es cierto. Y por cierto, necesitamos tener más conciencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no? A mí personalmente encuentro, por ahí estoy en una situación donde, eh, bueno, que puede ser una situación difícil, donde tengo que ayudar a alguien o responderle a alguien. Y bueno, muchas veces, bueno, eh, cada vez que estoy en esas situaciones, uno siente que el Espíritu me da palabra, me da
texto bíblico o la actitud que necesito tener con esa persona, quizás ser más paciencia, más amoroso, etcétera, cambia, ¿no? Y el Espíritu Santo justo en el momento está ahí para resguardarnos de no pecar, de no desviarnos de lo que sería hacer algo que honra a Dios, ¿no? Entonces, pero tener conciencia del Espíritu Santo que está con nosotros es muy importante, muy importante. Bueno, muy bien. La última, ¿no? Creo que esto podía ser una oración simplemente para nosotros. Es el texto de Salmo 51, el de David, ¿no? Podía ser una oración para nosotros y realmente que nuestra oración es precisamente que nos hemos alejado de la presencia de Dios, por sea lo que sea que está morando en nuestra vida, que no agrada a Dios, que no nos quites el Espíritu Santo, ¿no? Quien es el que nos da la alegría de la salvación, ese gozo, ¿no? Y también que nos da la fuerza y el poder para obedecer a Dios y, como decía Dina, sostenernos en la vida, ¿sí? Entonces, bueno, pronto en un ratito les voy a estar compartiendo esta presentación, así que acá tienen un ejercicio, un estímulo para pasar un tiempo de oración personalmente ante Dios y pensar en la importancia, la absoluta necesidad que tenemos de reconocer la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Bueno, muy bien. Si dar algo o preguntar algo sobre la clase, ya con eso terminamos por hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, como dije, la semana que viene vamos a ver en más detalle por qué fue enviado el Espíritu Santo, ¿sí? Así que eso va a ser el tema de nuestra clase la semana que viene. Va a ser muy importante y bueno, gracias por su tiempo. No se olviden del libro que compartí, ¿no? El libro de Sproul sobre el Espíritu Santo. Yo creo que eso va a ser de muchísimo beneficio para poder ir aceitando aún más estos temas que hemos empezado a tocar en este módulo, ¿sí? Bueno, muchas bendiciones para todos. Buen descanso. Nos vemos, si Dios quiere, el jueves que viene.